Solo a partir del conocimiento de nuestros derechos entramos a intervenirlos y a defenderlos. Desde el Sindicato de Educadores y particularmente desde la Comisión de Derechos Humanos consideramos que es válido generar escenarios de discusión y de formación particularmente para que la base magisterial representada en quienes hoy hacen presencia acá tengan acceso a esa información y no dejen de lado lo que significa la conquista y la reivindicación de nuestros derechos fundamentales. Saben que los derechos humanos tienen un sustento filosófico y ético que es el que respalda el deber ser el defensor o defensora de derechos humanos. Aquí lo que se trata es que tengamos una fundamentación teórica con todos los elementos básicos que debe tener un defensor o defensora de derechos humanos en Colombia y en el mundo. Primero, los derechos humanos son un conjunto de exigencias éticas que proceden a todo orden legal de cualquier país, un horizonte de valores humanos, universalizable por encima de creencias, religiones y filosofías. Son un intento de que los seres humanos utilicen su razón y su libertad para construir un mundo mejor, es decir, una utopía razonable, una de las pocas utopías razonables que hay actualmente en el mundo. Sigamos. Los derechos humanos se fundamentan en la dignidad inalienable de la persona humana y posee vigencia universal. Esto implica los siguientes aspectos. Primero, ninguna persona puede ser privada de ellos. Segundo, deben ser respetados por la legislación de todos los estados, han de servir como marco de referencia para organizar la vida social y política y han de construir el código básico fundamental de la justicia de todas las naciones y el derecho internacional. Sigamos. En conclusión, los derechos humanos son unos mínimos morales de justicia, mínimos morales de justicia que deben ser satisfechos, sin ellos no se puede construir una sociedad justa, ni un mundo en paz y armonía. Las tres generaciones de derechos humanos constituyen por el momento los requisitos básicos para una vida digna. Los derechos humanos en su historia tienen tres grandes generaciones que las vamos a ver enseguida. Derechos civiles, la primera generación son los derechos de la libertad, es decir, surgieron en el momento en que surgieron las grandes revoluciones democrático-bolivianas contra el feudalismo y son el conjunto de derechos civiles y políticos que empezaron a ser reivindicados por la burguesía liberal y al antiguo régimen feudal. Son los derechos de las libertades individuales que todos conocemos y los derechos de participación política, como el derecho a la vida, a la integridad física, a pensar y expresarse libremente, a desplazarse libremente, a no ser detenido sin motivo legal, a ser juzgado con garantías de imparcialidad, al derecho a la intimidad, a la buena fama y a los derechos de propiedad privada y contratación. Ojo con estos primeros derechos de primera generación. Uno de sus mentores, como le digo, nacieron en las revoluciones burguesas, fue Voltaire, y él menciona en esta frase lo que considera ese pensamiento. Yo no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decir, digamos. El Estado de Derecho, que hace parte de esos derechos de libertad en líneas generales, podemos considerar estos derechos como inspirados en un valor moral básico que siempre diría que es la libertad. Este grupo de derechos está relacionado con el concepto de Estado de Derecho de la tradición liberal, es decir, como el tipo de Estado en el que todos, especialmente los poderes públicos, están obligados por las leyes a respetar los derechos básicos de todas las personas. Por eso se llama un Estado de Derecho, es un Estado liberal. ¿Sí? Y Thomas Jefferson, el gran pensador de la Revolución norteamericana, planteó sobre ese sentido que el cuidado de la vida y la felicidad humana y no su destrucción es el primer y único objetivo legítimo del buen gobierno. Digamos. En la segunda generación de derechos humanos tenemos el derecho a la igualdad como concepto ético fundamental. Y son los derechos, es el concepto ético que guía los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho a la educación, a la atención sanitaria, a la protección contra el desempleo, a un salario digno, al descanso y al ocio, a la jubilación y a disfrutar de bienes culturales. Este derecho se inspiró en los movimientos obreros durante los siglos XIX y XX, obviamente los movimientos sindicales y entre ellos los movimientos docentes y las ideologías del socialismo y el marxismo, sobre los que sostenió el principal protagonismo de la lucha con el reconocimiento efectivo de los derechos. En la lucha y el surgimiento de los movimientos socialistas y marxistas en el mundo, también se entendió que los derechos no eran completos
sino incorporaban también el derecho a la igualdad como mandato ético de segunda generación, digamos. Ahora, con estos derechos se pretende dotar de apoyo real a los derechos de primera generación, porque difícilmente se puede ejercer los derechos civiles y políticos si no se tiene un mínimo de derechos económicos. En concreto, constituye un conjunto de exigencias de igualdad. Este grupo de derechos, junto con los de la primera generación, configuran un nuevo modelo de Estado que se denomina, y nosotros lo conocemos por la Constitución del 91, Estado Social de Derecho. Por eso incluye las dos generaciones de social, Estado Social y de Derecho. Sigamos. Y están los derechos de tercera generación, los mandatos éticos de tercera generación que están basados en el mandato ético de la solidaridad. Y se trata del derecho a vivir en una sociedad en paz y a desenvolverse en un medio ambiente sano, no contaminado. El cumplimiento de estos derechos se precisa un esfuerzo de solidaridad entre todas las naciones y pueblos de la tierra. Es necesaria la solidaridad internacional para que se puedan cumplir los derechos de tercera generación, es decir, los derechos del siglo XXI, los derechos del medio ambiente, los derechos a la comunicación que no viole la intimidad, los derechos a la paz. Podemos decir que en resumen, que cada una de las tres generaciones de derechos plantea las exigencias de la dignidad humana, en los tres valores básicos de la tradición política de la modernidad, que son, como le digo, fundamentos éticos, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y aquí en este cuadro podemos mirar el de primera generación como valor moral guía la libertad y el modelo de Estado, el Estado de Derecho. Como segunda generación, el valor guía es la igualdad y el modelo es el Estado social de derecho. Y el de tercera generación, el valor guía es la solidaridad y el modelo del Estado es los estados solidarios entre sí, que no hemos alcanzado esa fase nosotros en Colombia. Yo creo que en buena hora el Sindicato de Educadores de Risaralda, su presidente, su junta directiva, el compañero de Derechos Humanos han convocado a este seminario, a este taller de Derechos Humanos, porque definitivamente si alguien debe estar informado y debe tener fundamento en cuanto a los derechos fundamentales, en cuanto a cuáles son los mecanismos para defender esos derechos fundamentales, cómo invocarlos y cómo solicitar la protección, pues deben ser los docentes colombianos en general y en el caso de Risaralda, porque no solo se necesita conocer cuáles son esos derechos, dónde están en la Constitución, cuáles son los mecanismos para solicitar su protección para el caso del ejercicio de la profesión docente y el ejercicio de la actividad sindical, sino que es necesario que los docentes también informen a la comunidad educativa, a los padres de familia, a los estudiantes, la necesidad de trasegar por este amplio campo de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. La situación de los docentes amenazados y desplazados en este país, pues desafortunadamente tiene su origen en el siglo pasado, tiene su origen fundamentalmente en esa negra y cruenta década del 80 del siglo pasado, y tiene su origen ahí porque, como todos ustedes deben saber, en esa etapa pues es una de las décadas donde la violencia en este país toma unas características que no había tomado antes, y es que surgen unos actores que no conocíamos y que esos actores surgen como respuesta o contestatariamente a otros actores que sí ya conocíamos en este país, pero que pues no habían hecho la debacle y el mal que estos últimos hicieron a la sociedad colombiana. Estoy hablando de los grupos paramilitares, y entonces la incursión de los grupos paramilitares auspiciados por el narcotráfico da origen al narcoparamilitarismo en este país, y esos grupos de bandidos y delincuentes pues se dedican a combatir no solo a los ilegales, a los armados, sino que se
también a combatir a todo aquel ciudadano colombiano que en la lectura cavernícola de ellos consideran que están atentando contra el Estado o le están sirviendo a esos otros grupos armados. Y ahí prácticamente comienza esa curva de violencia criminal contra los docentes colombianos y se manifiesta en las amenazas, en los desplazamientos, en las desapariciones y en los homicidios. Ahí tenemos el problema de la salud, tenemos el problema de la educación, sobre todo la salud, que la gente tiene que recurrir a ese instrumento. Por eso, entre otras cosas, es un instrumento que en cualquier momento hay que defenderlo. Hay que defenderlo porque es uno de los instrumentos de participación y de control más grandes que dio la Constitución del 91. Entre otras cosas, hablábamos ahora, la Constitución del 91 pueda que sea una Constitución que algunos, o no, en el campo económico es una Constitución que es de tendencia neoliberal. Pero eso no quiere decir que sea per se mal, porque en el campo de los derechos fundamentales tiene positivamente el trabajo hecho por los constituyentes que elevaron a rango constitucional ese mundo de derechos fundamentales, y que el hecho de que los derechos fundamentales estén elevados a rango constitucional hace precisamente que se pueda acudir a la acción de tutela para reclamar la protección de ese derecho. Eso es una Constitución. Otra cosa es que no se aplique, otra cosa es que no se cumpla, otra cosa es que la caterva de bandidos que tenemos en el Congreso de la República no hayan utilizado su sapiencia y su trabajo para desarrollar esos principios constitucionales en favor de los asociados, sino para regresar a la Constitución del 86. Y eso se ve solo por vía de un ejemplo. El artículo 53 de la Constitución Política del 91 ordenó al Poder Legislativo promulgar el Estatuto del Trabajo como garantía para los trabajadores colombianos. Hasta hoy día no se ha aprobado el Estatuto del Trabajo. Entonces, y en cambio sí todos los días se sacan leyes que van en detrimento de los intereses de los trabajadores. Lo primero es que este decreto es el que establece el procedimiento, la ruta a seguir cuando un docente es amenazado. Y este mismo decreto establece que hay dos condiciones, y que una es la condición cuando es amenazado y la otra la condición cuando es desplazado. Son dos cosas diferentes. Y como son dos cosas diferentes, una es la ruta que debe seguir el docente amenazado y otra la ruta que debe seguir el docente desplazado. Y como este es un Estado de Derecho, entonces la condición de amenazado no se la inventa el docente ni me la invento yo, ni la condición de desplazado se la inventa Jorge Ramírez ni Huber, no. La condición de amenazado entonces está determinado por un acto administrativo que emite el nominador, en este caso los secretarios de Educación. Y la condición de desplazado está prevista en la ley de desplazamiento de este país. Solo si tiene el acto administrativo donde le otorgan la condición de amenazado y tiene el acto administrativo donde le otorgan la condición de desplazado, pues solo si Jorge Ramírez tiene uno u otro acto administrativo, tiene esa condición, si no, no, porque este es un Estado de Derecho que está basado en normas, en procedimientos. Es lo primero que hay que tener en cuenta. Aquí no basta decir que yo soy amenazado, sí, que usted es amenazado y hizo el procedimiento, tiene el acto administrativo. Yo soy desplazado, hizo el procedimiento, tiene el acto administrativo de la autoridad competente que dice que usted es desplazado. No, nunca dice nada, aunque usted no es desplazado. Para lo jurídico, para la realidad jurídica, no es desplazado. Este es un Estado de Derecho.
igual eso pues, tiene que ver con una cosa que se llama seguridad jurídica, porque si no cualquiera pues invoca lo que se le antoja y listo. No, hay que surtir unos procesos y unos procedimientos. Bueno, en el día de hoy trabajamos en este seminario de derechos humanos convocado por el CER, el tema que tiene que ver con el decreto 1782 del 20 de agosto del presente año. Este es un instrumento jurídico sumamente importante para el caso de los docentes amenazados y desplazados. Y lo que se hizo fue pues, socializar con los docentes que están asistiendo al seminario, explicar un poco cuál es la ruta, cuál es el procedimiento que tiene que seguir un docente cuando es víctima de amenaza o desplazamiento, y socializar para que los docentes que asistan hoy pues, se conviertan en multiplicadores, ya que la situación de amenaza y desplazamiento desafortunadamente se sigue dando no solo en Risaralda, sino en todo el país, y es necesario que los docentes estén informados de cuáles son los instrumentos jurídicos a los cuales deben acudir. Hay que destacar que este decreto 1782 es un decreto que ha sido trabajado y negociado por la Federación Colombiana de Educadores, y el cual plantea un procedimiento muy ágil, muy oportuno para resolver la situación, que hoy ya la situación de los docentes amenazados se tramita de manera rápida, como quiera que no existe ya comité de docentes amenazados, sino que va a existir solo un comité de veeduría integrado por el secretario de Educación, el de Talento Humano y 2 delegados del sindicato, y el secretario de Educación lo que tiene que hacer es, una vez recibida la solicitud de protección del docente, pues otorgar el estatus provisional de amenazado, hacer la reubicación y ordenarle a la Unidad Nacional de Protección el estudio de nivel de riesgo. Nosotros consideramos que esto agiliza bastante ya el mecanismo para que al docente inicialmente le protejan su vida y su integridad personal. Decirles que el sindicato ha sido la organización que durante todo este periodo de vida del Comité de Derechos Humanos ha estado al lado del propio, siempre ha estado al lado, en momentos muy difíciles, en momentos de ver, por ejemplo, la muerte del presidente del Comité de Derechos Humanos de Caldas, el compañero de trabajo, Cardona, el vicepresidente del Comité de Derechos Humanos de aquí de Risaralda, el compañero Hidalgo Castaño, pues como una historia donde aparentemente las agresiones llevaban a que no podíamos seguir haciendo el ejercicio de la defensa de los derechos humanos, aprendimos a seguir, pero hubiera sido imposible sin el apoyo lo digo abiertamente, sin el apoyo de CER. El uno tener la posibilidad de que habían otros sindicatos y todavía dentro del ejercicio de los derechos humanos actualmente hay otros sindicatos, algunos de los cuales se conservan, el sindicato de La Rosa, el sindicato Intraendes, que es un poco donde estamos, que en ese momento era el sindicato de las empresas municipales de Pereira, el sindicato de Fine. Es decir, hay una serie de sindicatos que estuvieron muy al lado del surgimiento de la Organización de Defensa de los Derechos Humanos, que entre otras cosas fue anterior. El Comité de Derechos Humanos de Risaralda fue el primer comité, yo pienso que a nivel nacional, que existió. Posteriormente creamos el Comité Nacional de Derechos Humanos, pero ya aquí estábamos en ese ejercicio. Entonces, pues lo que hago es el reconocimiento históricamente, y que estará para nosotros los que hemos estado comprometidos en esta lucha, pues muy cerca del corazón de nosotros, que sin ser había sido, yo creo que es imposible el desarrollo del comité. Ese es un primer momento. Un segundo momento que yo creo que es valioso es reflexionar un poco sobre la misma historia de nuestro comité a nivel regional, los pasos que se dieron y cómo se logra a nivel nacional articular una política, y posteriormente inclusive a un nivel latinoamericano, la incidencia de esa fuerza que empieza a aparecer aquí como tímidamente.
Javier. Las condiciones son muy difíciles. Yo hablaba ahora con una compañera, yo tengo 75 años y cuando me encuentro con compañeros y yo estoy todavía en la movilización de los muchachos de la universidad y estamos en las consignas, hay un compañero viejo luchador también que se me arrima y me dice, por favor, Guillermo, ya es justo. Esas cosas cuando usted estaba más joven ya no le queda bien, ¿no es cierto? Y yo digo, ahora mucho más que antes, porque los que somos de tantos años vivimos momentos donde casi pensábamos que estábamos solos. Vino el triunfo de la Revolución Cubana y con el triunfo de la Revolución Cubana como que respiramos un poquito, pensamos, no estamos tan solos, ¿no? Después vino el triunfo en Nicaragua y entonces también pensamos, después no estábamos tan solos, ¿no? Después Chile, Allende, bueno, y entonces fuimos pensando que no estábamos tan solos. Pero hoy en día tenemos que decir, lo digo yo, que nos sentimos inmensamente acompañados por los pueblos. Nunca yo me imaginaba, y te decía a una compañera ahora, cuando yo me iba a imaginar una movilización del tamaño de las movilizaciones que se hacen al frente de Wall Street. Eso no me pasaba por la cabeza. O una marcha que cubriera toda la gran avenida de Madrid, de obreros y de pueblos, marchando, como esas marchas de hace poquito. Yo tampoco, nunca me imaginé que se pudiera hacer. O lo que luchan los pueblos. Estoy hablando de la lucha de los pueblos, del pueblo de Venezuela, del pueblo de Bolivia, del pueblo del Ecuador, del pueblo de la Argentina. No estoy haciendo referencia a los gobiernos, sino a los pueblos luchando, del pueblo paraguayo, del pueblo uruguayo. Esas luchas que son inmensas, que para nosotros era casi un sueño, hoy las vemos convertidas en realidad. Hay una diferencia muy grande entre cómo ustedes piensan y nosotros pensamos. Por ejemplo, usted dice, el futuro que tenemos al frente, y nosotros decimos, lo que tenemos al frente es el pasado, es lo que podemos ver, es lo que hemos sido. Y entonces, si nosotros no vemos el pasado, si nosotros no vemos lo que hemos sido y no vemos lo que somos, no podemos construir lo que queremos ser. Solo en la medida que venga, yo no sé manejar esto, ¿me ayuda? Esa reflexión, por ejemplo, a mí me cambió muchas cosas. Claro, lo que uno debe tener claro es lo que uno ha sido como pueblo. Y eso es lo que uno ha sido como pueblo, es sobre eso. Y lo que soy ahora es que yo puedo decir para dónde voy y qué voy a hacer, ¿no es cierto? Mientras yo no tenga claridad sobre eso es muy difícil. Entonces, ahí viene la alegría. Ahí viene la alegría que yo siento ahora, y es la alegría de la esperanza de muchos pueblos. En esa época, para remitirnos al contexto local, hablar de derechos humanos era subversivo, evidentemente subversivo. Los que nos atrevíamos a hablar de derechos humanos era que teníamos relación con la insurgencia, y lo que hacíamos era defender la insurgencia. Así nos veían hace 35 años, más o menos, 40 años. Nos veían como unos señores que estábamos permanentemente protestando frente a las fuerzas armadas del Estado, denunciando lo que ellos hacían. Entonces éramos como la expresión política, para negar lo que hacían las acciones militares del Estado. Así más o menos nos definían. Y no éramos bien vistos. Lo mismo que también desde el pensamiento ambiental era lo mismo. Los educadores en Risaralda, a través de un aparato que existía antiguamente que se llamaba el Centro Experimental Piloto, se hacían cursos que eran cursos que servían para el escalafón, y entonces había cursos de ecología, pero había después cursos de derechos humanos. Entonces esos docentes que hacían los oficios de esos cursos de ecología salían a organizar los comités ecológicos en el colegio,
el comité ecológico en la escuela. Ese es un aporte inmenso. Todavía no hemos dimensionado eso. Y eso cambió el enfoque del ambientalismo de su época, que era un ambientalismo señoritero, un ambientalismo, para que ustedes se formen una idea. El presidente de la Sociedad Colombiana de Ecología era Misael Pastrana Borrero.